gente, vamos a empezar a revisar este carro de atrás hacia adelante. Acá en la parte de atrás tiene unas luces rodeando el botón para abrir el maletero, y cuando están prendidas estas luces que iluminan la placa, pues es muy molesto. Tiene uno que a veces adivinar muy bien en dónde está este botón para no irse a lastimar con las luces que iluminan la placa. Esto solo ocurre cuando están encendidas las luces. Y en la parte de adentro de la maleta, pues del maletero, pues tiene simplemente espacio. En mi opinión es un espacio suficiente, pero no tiene ganchos. Es decir, se pueden poner, pero hay que pagar para poner los ganchos. Entonces pues debería traer ganchos o alguna red para sujetar cosas. Viene absolutamente sin nada, y pues en mi opinión sí le hace falta un accesorio como estos. En la parte de atrás contamos con buen espacio. Yo mido 1,80, la silla del conductor está puesta en mi posición de manejo, y pues vemos este espacio. Aún pues hay un espacio cómodo para estar sentado. La silla del conductor no tiene portadocumentos, mientras que esta sí, la del copiloto, pues sería muy bueno que ambas tuvieran. Tenemos un apoyabrazos que cumple una función, una muy buena función, con sus dos portavasos, un apoyabrazos central para los dos ocupantes cuando el vehículo pues nos lleva a las 3 personas. Entonces pues un portavasos que aporta mayor confort, mayor comodidad a los ocupantes de atrás. Las 3 sillas tienen apoyacabezas, las 3 sillas de atrás tienen apoyacabezas, tienen cinturón de seguridad de 3 puntos, y en las puertas tenemos plásticos duros. Tenemos este panel acá y el apoyabrazos en un material que no sé si es cuero o vinil cuero, es abullonado, le da buena, digamos, buen confort. A esta parte de acá tenemos esta parte en el piano black. Pues hay que tener cuidado con el piano black porque se raya, se pone feo con el uso, pero estéticamente lo prefiero en lugar de plásticos opacos. Y tenemos una portabotellas con un espacio un poco que se prolonga hasta atrás para guardar también objetos. A este lado pues digamos es exactamente igual. Tenemos atrás también 4 salidas de audio. Tenemos una acá, 2, 3, 4. Digamos básicamente que pues es la parte de atrás. Aquí tenemos una luz LED, digo LED no, convencional. Hubiera sido muy bueno que tuviéramos una luz LED interior o iluminación LED interior. En esta parte de acá pues tenemos un túnel que no es muy alto, pero tampoco es muy bajo. Yo diría que es un término medio. Y en esta zona pues si hay un desperdicio como de oportunidad o de espacio, porque hubiera sido muy bueno una salida de aire acondicionado o 2 puertos USB para carga, o al menos un toma corriente, una salida de corriente de 12 voltios, alguna cosa. Pero digamos que esto es lo que menos me gusta, este espacio totalmente desaprovechado, y se hubiera agradecido que le hubieran puesto algo para que los ocupantes de atrás puedan estar mucho más cómodos. Insisto, aire acondicionado o puertos USB para carga. Y acá con las sillas traseras hay una particularidad. Pues al comienzo pensé que era solo percepción mía, pero ya lo he escuchado en otras partes con estos mismos tipos de vehículos Mazda 3, y es que las sillas de atrás son muy blandas, por tanto son muy cómodas y dan muy buen confort a las personas que van sentadas. Es una particularidad, pensé que era un dato curioso, pero pues no lo es real, y no es solo de este vehículo.
Entonces, si me preguntan, yo puedo decir que me siento más cómodo sentado en la silla de atrás, en cualquier silla de atrás, pues especialmente en esta o en donde estoy sentado en este momento. Me siento más confortable, más cómodo sentado en las sillas de atrás que en las delanteras. Es una situación un poco curiosa, pero insisto, así es. La parte delantera es una de mis favoritas de este auto en cuanto a diseño, especialmente por el minimalismo. No hay exceso de botones, no hay exceso de controles y digamos la pantalla tiene un tamaño justo, no es una pantalla grande tipo iPad que en mi gusto personal me parece algo estrambótico, y digamos que toda la instrumentación está muy bien ubicada, pero los créditos se los lleva esta consola central. La consola central es un apoyabrazos y tiene otras funciones. La función de apoyabrazos pues se queda un poco limitada, pues no es lo mismo un apoyabrazo central en esta parte que lo que hay acá, pero cumple su función para apoyar el codo en esta parte, y el resto del brazo pues a veces hay que apoyarlo o se debe apoyar en esta otra zona de acá. Muchas veces el codo, el brazo queda entonces apoyado acá. Es una zona que tiene blandura, es abullonada, pero es angosta. Por tanto, un apoyabrazos convencional hubiera dado un poco más de confort. Sin embargo, por diseño, por estética, por cómo fue lograda esta consola central, si me preguntan, pues yo prefiero esto que lo convencional. Entonces, esta consola tiene acá, vamos a mirar de atrás hacia adelante, un espacio para guardar, por ejemplo, esto es un iPod para la música que está conectado por USB, por puerto auxiliar. Tiene una bandeja para llevar pues un celular cargando o este iPod, y acá abajo tiene más espacio. En esta parte digamos que tanto el fondo de esta bandeja como de este espacio acá están recubiertos en un material que ayuda a amortiguar ruidos, pero las paredes son en material rígido. Me hubiera sido ideal que este mismo material estuviera pues como un recubrimiento en las paredes de estos dos espacios, tanto de esto como de la bandeja, para amortiguar absolutamente todos los golpes, ya que uno cuando lleva objetos acá y tiene frenones bruscos o acelerones, se genera algo de ruido, pero es algo tolerable, completamente tolerable. Acá tenemos entonces un toma corriente de 12 voltios, la salida de la entrada auxiliar de audio, tenemos la ranura para la tarjeta SD, acá está para navegar mediante GPS, la versión de este auto la traía, la incluía, y tenemos dos puertos USB de carga, yo diría rápida, o para conectar por ejemplo dispositivos como este iPod. Se puede conectar perfectamente por USB para reproducir música y a la vez se va cargando, o pues también para cargar cualquier dispositivo vía USB. Digamos que esta parte de acá, esta configuración, permite que en todo momento los cables y los conectores, y cuando se va haciendo uso de ellos, se puedan guardar los dispositivos en este mismo espacio. Por tanto, se va a minimizar o a eliminar por completo la situación de tener cables en la zona delantera a la vista. Por ejemplo, muchas veces los autos traen acá en esta parte los conectores USB o puertos auxiliares. Entonces, pues al desconectar el dispositivo, generalmente van a estar estos cables a la vista. En este vehículo, en este diseño, pues no pasa eso, porque los cables van a quedar completamente guardados, y por tanto adelante siempre se va a tener una sensación de, a ver, no sé si me hago entender, de no tener cables desordenados, de el minimalismo que es la propuesta de esta zona delantera y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, si la persona quiere manejar el dispositivo mientras lo va cargando, pues aquí tiene dos espacios por donde los cables se pueden pasar y cerrar, y hacer uso en la parte delantera
del dispositivo en cuestión que vaya a necesitar hacia aquí adentro, pues necesite tenerlo conectado. Entonces es una propuesta que en mi opinión sí vale la pena porque está muy bien pensado todo. Siguiendo tenemos una persiana que está cubriendo dos portavasos de, digamos, muy buen desempeño. Los portavasos, me refiero a que agarran muy bien los vasos que uno introduce acá, no quedan sueltos porque tiene estas cositas de acá que generan presión para sujetar bien el vaso dependiendo de los diferentes tamaños. Entonces eso me gusta. Se pueden limpiar, se puede sacar, extraer el fondo, que son en un material resistente a la humedad, como una especie de caucho o goma. Los dos se pueden sacar, se pueden retirar. Entonces pues facilita mucho su higiene, ya que uno aquí pone vasos que pueden ir fríos y generan humedad. Este detalle me parece muy bueno de tener el portavasos, los portavasos centrales cubiertos con esta persiana, que le da muy bien, digamos, estilo, y es algo diferente a muchas propuestas. Tiene botones de acceso rápido al sistema de infoentretenimiento, tiene un joystick para manejar la pantalla de ese sistema cuando el vehículo está en movimiento o está parado, control de volumen y el freno de parqueo eléctrico que ayuda a optimizar mucho el espacio en esta zona. El modo Sport para manejar, selector de cambios, espacio para el celular, la ranura para insertar el CD, el control de aire acondicionado que es bizona y digamos de muy buen desempeño por lo siguiente. El ruido que genera es casi nulo, no genera ningún ruido, es muy silencioso, salvo que se le exija pues enfriar muy rápido, pero generalmente una vez logra la temperatura que uno quiere, el aire acondicionado hace un trabajo imperceptible en cuanto a ruido. Es bisona, como les decía, y es completamente automático. De todas maneras, en el motor, cuando el aire se está usando, se siente un poco de carga, pero es una carga muy sutil. A comparación de otros vehículos, el motor casi no siente la carga del aire acondicionado. Sí, ¿cómo se ve reflejada? Una pequeña vibración, pero es muy sutil. Vibración adicional en el motor, que de hecho es un motor muy tranquilo, que casi no genera vibraciones, pero con el aire sí se nota que va encendido, pero eso es únicamente cuando el vehículo está detenido en los semáforos o algo así. Si el vehículo está en movimiento, desaparece completamente cualquier percepción de esas o cualquier característica de esas. En las puertas tenemos plásticos blandos. Acá este panel y este apoyabrazos también son en un material similar a los de atrás, con piano black, un portadocumentos y un portabotellas de muy buen tamaño, lo que facilita llevar botellas grandes de buena capacidad sin tener que llevarlas en otro lugar, caben perfectamente. En el lado del conductor tenemos lo mismo, un espacio para monedas de acá que se puede retirar para limpiarlo. Tenemos los controles del conductor para mover los espejos retrovisores, para guardar o dejar en posición abierta o que se activa al cerrar el vehículo estos retrovisores, para bloquear los vidrios, para el control de vidrios eléctricos de las 4 puertas. Solo la del conductor es automática a un solo toque, ideal que hubiera sido al menos la del copiloto también. Y estos plásticos blandos también en este panel, y lo mismo acá, portadocumentos, el portabotellas de buen tamaño, y digamos que eso es en cuanto a las puertas delanteras. En la parte de acá tenemos un portagafas que genera ruido y por eso guardé mis lentes de sol en un paño para gafas. Acá está. El ruido lo genera solamente el hecho de no tener este mismo material que recubre todo el lugar, no lo tiene en esta zona de acá, ni obviamente en la otra. Eso implica o genera un ruido bastante molesto, y ese sí es muy seguido. Al llevar las gafas sueltas, sin ningún paño como las tengo yo, ese roce permanente con el movimiento del vehículo, con esta parte, es suficiente
para que se genere un ruido muy molesto, casi permanente durante la conducción, independiente del vehículo está en buenas condiciones o no. Entonces por eso decidí envolver las gafas en ese paño. Fue absolutamente necesario para eliminar ese ruido. Tenemos las luces, también son luces convencionales, no halógenas, unos sensores de movimiento y el control para abrir el sunroof. Este sunroof se abre a un solo toque, pero no se cierra a un solo toque. Lo ideal es que se pudiera cerrar también a un solo toque. Entonces pues digamos que ya es una característica del vehículo y toca dejar el botón oprimido para cerrar completamente el sunroof, mientras que para abrirlo basta con un solo toque y él se abre inmediatamente. Y tenemos un espejo de acá electrocrómico que cumple una función muy buena, pues permite tener total comodidad en la conducción de noche y nunca lo encandilan a uno los vehículos que vienen en la parte de atrás. Hace un rato les mostraba las 4 salidas de audio que hay atrás. Adelante tenemos 5. El sistema de audio es Bose o Bose. Tenemos una acá, otra lógicamente en esta puerta de acá. Tenemos con esta 3, acá 5, digo 4 y 5 con la central, que es una especie de subwoofer o algo así. En la parte de adelante de esto es plástico blando y digamos que se extiende hasta por acá. Plástico blando, blando, todo esto. Pero esto es plástico duro, al igual que esto. Y de aquí para abajo todo es plástico duro. La guantera no tiene revestimiento interno, situación que hace que se generen ruidos con lo que uno lleva en el interior. Entonces sería ideal que si tuviera un revestimiento interno. Y también no tiene iluminación, por tanto es muy importante que la tuviera para buscar objetos en situaciones de oscuridad. Entonces pues sí es algo que le hace falta. En esta parte de acá tenemos más botones para control de tracción, activarlo o digo desactivarlo, para el control de cambio involuntario de carril, para desactivarlo, y los sensores de parqueo delanteros y traseros para desactivarlos o activarlos. Y en esta parte para la apertura del tanque de combustible y para la apertura del capó. Encendiendo el sistema eléctrico, pues entonces vamos a ver un consumo promedio de combustible de 12,1 litros cada 100 kilómetros. Eso equivale aproximadamente a unos 35 kilómetros por galón. Manejando en ciudad, yo diría que el 90% de este kilometraje ha sido en ciudad, muy poco en carretera, pero pues digamos que en ciudad es donde más se siente el consumo de combustible. Tiene, además de esto, tiene un sistema de infoentretenimiento, como ya lo había mencionado, bastante, diría yo, básico, justo. A ver, los contrastes de colores de la pantalla me parece que pueden ser mejores. La fluidez, la velocidad con la que el sistema cambia entre menús y cumple las funciones, ejecuta las acciones que uno le pide tener, es una velocidad, digamos, medio a término lento. Pudiera ser más rápido, más fluidez. Digamos que la parte de infoentretenimiento es lo que yo más me deja un sinsabor de este vehículo, pero finalmente logra cumplir su función, que es la de mantener conectado el celular vía Bluetooth. Me permite tener acceso a los contactos, al historial de llamadas, a la agenda de los contactos, a mensajes de texto y a otro tipo de configuraciones, y lógicamente llamadas, todo lo que tenga que ver con las llamadas de voz. En la música pues me permite tener radio, selector de radio AM, FM. Estas dos son unas aplicaciones
que se pueden usar a través de un celular. Interactúa lógicamente, si la música está en el celular, pues también la reproduces del celular por Bluetooth. Los dos puertos USB que les mostraba hace un rato, el CD y la entrada auxiliar. Que tenga CD me gusta, pues todavía los uso y todavía se venden, por tanto no está mal que tenga la entrada de CD. Para mí es un valor agregado porque ya no se ve muy seguido en los carros esto. Obviamente tiene un sistema de ecualización de audio, tiene otras aplicaciones que son básicamente unas estadísticas de consumo de combustible y una pantalla donde se puede conocer el estado del vehículo en caso que tenga fallas eléctricas o fallas mecánicas o algo así. Desde que pueda ser percibido por el sistema, aquí nos va a avisar y va a aparecer una lista describiendo en qué consisten esos fallos. Y también tiene un menú donde nos permite tener el acceso a los datos del próximo mantenimiento del vehículo, cuándo va a ser. La navegación, digamos que ya lo mostré, este vehículo, esta versión venía con la tarjeta SD para navegar GPS. Algunos no lo traen, tendrán que adquirirlo. Trae, eso sí, obviamente todos traen la ranura para la tarjeta. Lo que pasa con el sistema de navegación es que esa tarjeta se debe actualizar o se puede actualizar 2 veces al año gratuitamente. Hay que hacer uso de un computador, se ingresa a un sitio web y se introduce la tarjeta al computador, se descarga la información, se actualiza, se introduce nuevamente al vehículo y digamos que toda la cartografía y algunas funciones del mismo vehículo que se pueden ver reflejadas en el head-up display que esta versión lo trae, quedan actualizadas. Y mientras que el vehículo está en garantía, me han dicho, esto es gratis. No sé cuando el vehículo salga de garantía qué costo pueda tener. Se pueden trazar rutas, lugares, hacia dónde voy, guardar favoritos, etc. Se puede interactuar como cualquier aplicación de mapas, pero no muestra estado del tráfico, cámaras para fotodetecciones y todo eso, fotomultas, no, eso no lo muestra. Y en las configuraciones pues está toda la configuración del vehículo, que digamos por ser esta versión la más equipada tiene muchas cosas que se pueden configurar y básicamente digamos que de aquí se controla todo esto. Digamos que vale la pena mencionar de acá, pues aquí son muchas cosas que de verdad que aquí nos quedaríamos un buen rato explicando cada una de ellas y depende de cada versión pues va a traer cosas diferentes, entonces no es la idea. Lo que sí quiero resaltar es que el sistema de audio Bose es de muy buena calidad y tiene una función, digamos pues un audio pilot que bloquea aún más o ayuda a contrarrestar aún más los efectos del ruido exterior. Pero esta función Bose Center Point ayuda a traer toda la potencia del audio hacia la parte de adelante cuando el vehículo digamos va ocupado por 2 personas únicamente. Entonces es como si se trajera la potencia desde atrás del vehículo en el audio hacia las salidas delanteras y queda mucho mejor optimizado la calidad de audio, aparte de lo buena que ya es de por sí. Entonces pues es algo que vale la pena. El timón o el volante es forrado en un cuero de buena calidad, tiene unas costuras, unos pespuntes en color negro, lo que me gusta mucho porque cualquier otro color, así sea rojo, con el uso muestra suciedad y yo la limpio semanalmente, siempre sale el trapo sucio, es normal que esto se enmugre demasiado, entonces cuando es negra pues ayuda a disimular mucho la suciedad que digamos normalmente se pueda generar, no por descuido. Tiene unos botones de muy buen tacto y se notan de muy buena calidad y muy buen ensamblaje. Y digo esto porque hay otros vehículos que los botones se les nota al momento de tocarlos o al momento de accionarlos, se les nota lo pobres que son, lo poco que se esmeraron en esa parte de los botones, en los controles del volante, y hablo de vehículos incluso más costosos que este. Botones para atender o finalizar llamadas, me parece que están en una situación
en una ubicación muy adecuada, y los controles para cambios cuando tenemos la caja de cambios en modo manual. Y digamos que en general esta parte de acá, ya pues estas dos palancas para manejar muchas funciones, esta parte de acá pues se configura muy bien en general con todo lo que tiene que ver la parte frontal y esta consola central. Es por eso que yo hablo de que es un espacio de mis favoritos en cuanto a diseño del vehículo, con una propuesta muy minimalista y que logra un muy buen resultado, y a las personas que se suben al vehículo siempre se lleva muy buenos comentarios. La silla eléctrica del conductor tiene muy buen desempeño, es de accionamiento eléctrico, todas las posiciones hacia todos los lados es de accionamiento eléctrico, genera muy buen confort, de verdad que es algo que se agradece, pero no tiene botones de memoria, por tanto toca estarla graduando cada vez que se la descuadran a uno en los lavaderos o sitios así donde el vehículo lo conduce otra persona. Toca estarla cuadrando y eso es molesto. Lo ideal es que hubiera tenido al menos 1 o 2 botones de memoria para guardar nuestras posiciones de manejo favoritas. Encendido lógicamente por botón, y head-up display solo para algunas versiones, y la cámara de reversa digamos cumple su función, que es lo más importante, pero he visto cámaras de reversa con mayor resolución. En esta pantalla también se puede ver cómo interactúan los sensores de reversa, tanto delanteros como traseros. Y se me olvidaba mencionar que pues la pantalla, desde que el vehículo esté en movimiento, el sistema todo se maneja desde este joystick. Cuando el vehículo está detenido se puede manejar los dedos, y digamos no hay ningún problema con eso. Sin embargo, para efectos de seguridad me parece que la propuesta de manejarlo con estos botones de acceso rápido o con el joystick genera más seguridad, porque de hecho manejar un sistema de infoentretenimiento de un vehículo en movimiento es riesgoso. Entonces, si no tenemos que estar llevando la mano hasta allá y estirando el cuerpo, pues me parece que minimiza ese riesgo, aunque debería de no usarse solo con el vehículo detenido. Entonces pues digamos que es eso como lo que tiene que ver con la configuración o el equipamiento de este tipo de vehículos. Lo quise dar en términos algo generales, sin entrar mucho en detalle en lo que tiene que ver con esta versión. Bueno gente, revisando un poco los comentarios y opiniones generales acerca del uso de este vehículo, pues el uso que le doy principalmente es en ciudad. No tiene la agilidad de un subcompacto, no cabe por cualquier hueco, por cualquier huequito como una City Car, por cualquier espacio pequeño. Lógicamente pues la propuesta de este carro en ningún momento es ser un vehículo así de ese tipo. Hablo de que en ciudad pues hay que tener ciertas precauciones con él en cuanto a esto, a que no se puede meter por cualquier lado, ni es tan ágil y fácil de maniobrar o rápido de maniobrar como un carro más pequeño. El consumo pues está acorde a lo que es un motor de 2 litros. Pensando en que la tecnología Skyactiv va enfocada al consumo eficiente de combustible, pues podría uno decir que el consumo puede estar por debajo de lo que es un motor de 2 litros de una tecnología convencional. Sin embargo, pues con esto quiero decir que no es que sea muy ahorrador de combustible. El computador de a bordo de este vehículo siempre se ubica mostrando un consumo por encima de los 12 litros cada 100 kilómetros. Entonces con eso se concluye aún más que no es que sea un carro muy ahorrador, y que tiene un consumo pues acorde al tamaño de su motor. En cuanto a la entrega de potencia, por ser un motor pues que no es turbo, es naturalmente aspirado,
que sea lineal y que sea inmediata para la ciudad es algo muy bueno, porque en el momento de hacer un cambio de carril o un adelantamiento rápido antes de que se llegue a una esquina, a una curva para doblar, o en el momento que el semáforo va a cambiar y uno quiere alcanzar a pasar, pues entonces en esas ocasiones que son muy cotidianas en ciudad, el vehículo responde muy bien, ya que, insisto, la entrega es inmediata y es lineal de potencia, es decir, en ningún momento va a empezar lento, hablo de un turbo lag, para después dispararse cuando ya es demasiado tarde para hacer la maniobra que uno quería hacer. Entonces, por ese aspecto me parece que para ciudad es muy adecuado este tipo de motor. Referente a la altura del vehículo, no se sufre, pasa los resaltos sin ningún problema, las rampas también en parqueaderos, así sean muy inclinadas, muy pronunciadas, no se toca por debajo. Entonces digamos que uno anda muy tranquilo en ese aspecto de la altura del vehículo. Referente a la caja de cambios, una Skyactiv Drive de 6 velocidades, el desempeño realmente es bueno, la caja es muy confortable, las transiciones entre los cambios son perfectas, son imperceptibles, es decir, el vehículo no se siente en movimientos bruscos ni nada de eso, pero al momento de meter reversa sí se siente una patadita, se siente un jaloncito en el motor, un movimiento en el carro no natural, lo cual no está bien. No sé si sea de esta unidad o sea una característica normal en este tipo de cajas, pero eso es el único pero que yo le encuentro a la caja. Pues es un pero muy tolerable, obviamente. Uno solo mete reversa pues cuando va a parquear el vehículo, generalmente. Entonces por ese lado no lo considero problema, versus las otras digamos bondades que tiene este tipo de caja, que realmente son buenas, hablando pues de cajas automáticas. El combustible, realmente la marca dice que se puede usar gasolina corriente en motores Skyactiv, lo cual me parece pues acertado desde el punto de vista de marketing, porque obviamente si dijeran que solo pudiesen usar gasolina extra, pues muchas personas no lo van a comprar. Teniendo en cuenta que en Colombia la gasolina, la calidad de la gasolina, el octanaje de las gasolinas es tan pésimo, entonces pues realmente uno consultando y averiguando encuentra que la gasolina corriente, que es la normal, la básica, tiene octanajes de 81 a 82, mientras que la extra o la premium tiene octanajes de 87, muy bajos en ambos casos, muy bajos. El manual del vehículo dice que se debe usar combustible de 90 octanos. La tapa de combustible para abastecer combustible dice lo mismo, que se debe usar combustible de 90 octanos. Ya ahí entra una polémica de que ron, de que AKI, de que no sé, pero en términos generales es eso. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que probablemente la marca lo tenga muy claro, y es que el motor, en los 3 años de garantía que tiene este tipo de vehículos, el motor no se va a ver afectado por usar gasolina de tan bajo octanaje como la corriente, ya que lo recomiendan. Si ellos tuvieran la certeza que el motor se va a dañar en 1 o 2 años, no lo harían ahí sí, porque pues serían muchos los reclamos por garantía que tendrían, lo cual obviamente desde el punto de vista financiero no es conveniente para nada para cualquier marca de vehículos. Entonces digamos que yo por precaución si le tanqueo con gasolina extra, siendo consciente que tiene un octanaje de 87, un octanaje similar al de una gasolina normal o básica en otros países. Entonces digamos que no sé, después de a la vuelta de más años de lo que dura la garantía de este vehículo, qué pueda ocurrir con el motor, con sus componentes, por usar esas gasolinas de tan bajo octanaje. Entonces yo por precaución lo tanqueo con extra, siendo consciente de su alto costo, pero me siento más tranquilo utilizándolo así, porque a largo plazo el vehículo, estoy seguro que por ese tema no va a tener ningún problema.
Conducción por carretera. La conducción por carretera, pues ahí es donde uno extraña un poco que el motor no sea turbo, o quisiera no tener un motor turbo, porque al momento de hacer rebases, digamos que uno va con el vehículo en modo normal de conducción, uno a veces sí quisiera tener una respuesta más rápida, una respuesta más inmediata, porque a veces hay rebases que se hacen demasiado justos con las curvas en carreteras de un solo carril de ida y otro de venida. Entonces uno a veces sí quisiera, uno a veces sufre unos segundos mientras hace un rebase cerca de una curva, y uno ahí quisiera tener un motor turbo. Llevando el vehículo en modo Sport y teniendo en cuenta que él tiene una función, y es que según el acelerador a fondo se activa un switch y baja una marcha para tener más entrega de potencia. Teniendo en cuenta esas bondades, ahí en ese modo de conducción, y teniendo en cuenta eso, ahí se compensa un poco más el hecho de no tener un motor turbo, y el vehículo reacciona con más agilidad, reacciona de una manera más rápida, y puede que se haga un rebase de una manera más tranquila. Más tranquila en el sentido de que no se sufra tanto de que ya va a llegar la curva y no sabemos qué viene. Entonces, sin embargo, sí, lo ideal para carretera, pues, y para rebases y todo eso, y para el desempeño y la reacción, pues, rápida del vehículo, sí es tener un motor turbo, obviamente. Pero se podría destacar que lo compensa un poco el modo Sport, pero tendría uno que ir en modo Sport siempre, y o ponerlo para hacer un rebase, y la característica de tener este botón al pisar acelerador a fondo que se activa inmediatamente. Entonces, digamos que en carretera es eso, la conducción en carretera es donde finalmente se ve la calidad de conducción del vehículo. Es muy buena. La sensación de deportivismo, pues no es por hablar, no es frases de cajón, se siente versus otros vehículos similares de otras marcas. La respuesta del vehículo, de la dirección, la suspensión, todo, absolutamente todo, está orientado a tener una muy buena experiencia de conducción, y en carretera es donde más se ve esta característica. Obviamente en ciudad pues no. El modo Sport es excelente, le genera al vehículo siempre unas condiciones de estar muy reactivo, de tener muy buena potencia para entregar, y al conductor le transmite una misma sensación. El modo Sport prácticamente el vehículo se transforma, es muy notorio ese cambio, y se transforma siempre orientado en una experiencia más agradable de conducción y más deportiva. Entonces, pues digamos que eso sí son unas cualidades que el vehículo tiene, que no se las quita nadie, y ninguna otra marca, por lo menos de las comunes acá en Colombia, pues uno las ha visto, o uno ve que las tienen. Entonces, realmente una de las cosas buenas que tiene este vehículo es su agradable, entretenida, divertida conducción, así no sea un carro deportivo. Y donde más se ve, repito, pues es en carreteras, y obviamente en carreteras de buen estado, porque ahí va el otro punto. Tanto en ciudad como en carreteras en regular estado, el vehículo sí es molesto, porque la suspensión es un poco firme, particularmente este vehículo que analizamos tiene un perfil de neumáticos bajo. Entonces esto ayuda a que cuando la carretera tiene huecos, tiene baches, tiene irregularidades, pues se sientan y se transmitan al interior del vehículo, y se transmiten de una manera fuerte. Lo digo por experiencia, se mete uno en un hueco y se siente el golpe fuerte adentro, y siente uno que sufren los rines del carro, y que se mueve muy fuerte el carro, y que se sacude con agresividad el carro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando la carretera está en buenas condiciones es una situación absolutamente contraria. La sensación de conducción, por tener esa suspensión firme, por tener ese perfil de neumáticos, se ve mejorada notablemente, se siente muy bien el carro. Entonces eso entra también a depender de por donde uno se mueva. Si es por una ciudad de unas condiciones viales, una red vial en buen estado, si es por unas carreteras también en unas condiciones de su red vial favorables, pues ahí es donde digamos que en buena hora sería para este vehículo esas condiciones, serían las ideales para tenerlo. Acá en Colombia hay de todo, hay ciudades y carreteras en muy buenas condiciones, condiciones regulares y condiciones muy malas.
Entonces este vehículo, pues cuando hay huequitos o los alcanza uno a ver, es mejor evitarlos, es mejor estar muy atentos, porque sí, de verdad que los huecos y las irregularidades no le van muy bien a este tipo de vehículo con esta configuración de neumáticos, adicionalmente pues, que es otro detalle. Gente, esto es lo que les quería hablar de este vehículo. Pues preguntas, dudas, si alguien está en planes de comprarlo, pues pongan en los comentarios, y yo, desde que pueda, sepa y haya tenido sobre todo la experiencia, que es lo más importante, compartir experiencias, no lo que uno lee, pues entonces con gusto les responderé.